El estudio del resultados del Centro de Estudios para el Desarrollo reafirman la recuperación de la totalidad de puestos perdidos durante la pandemia, lo que es obviamente un dato interesante y positivo. Se advierten cambios en la composición del mercado laboral, algo que vamos a estar hablando, y se han recuperado más empleo calificado y en mujeres, pero como les decía, preocupa lo que es el desempleo en los más jóvenes, el desempleo juvenil. Y por eso con mucho gusto recibimos esta mañana a Ignacio Umpierres, economista justamente del Centro de Estudios para el Desarrollo. Ignacio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias. Y gracias por estar acá. Ya le puedes preguntar a Ignacio cómo Sí. hizo para conseguir su primer laburo, ¿no? Desde joven. ¿Cómo? Y joven, claro. y joven. Claro, pues lo complicado es eso, no tenés referencia, ay, qué lástima. Y si algún día tenés que empezar a No trabajar. importa, bueno, pero también tiene que ver a veces con la formación que se tiene, ¿no? O sea, bueno, él es joven, es economista, seguramente se le abren muchas más posibilidades a pesar de las dificultades de De aquel no haber tenido trabajo antes. ¿eh? De no haber trabajado nunca O antes. no haber trabajado nunca o ni siquiera haber completado los estudios. Por eso siempre insistimos en la importancia de lo que es estudiar. ¿Está complicado para los jóvenes? Bueno, como vos decías antes, ¿no? El año pasado la recuperación del mercado laboral fue bastante dinámica, se recuperaron casi en su totalidad los 60.000 empleos que se habían perdido en el 2020 por la pandemia. Pero cuando uno empieza a mirar por tramos etarios, exactamente, es la franja de 18 a 24 años es la única franja etaria que todavía no recuperó los niveles prepandemia. Es decir, los jóvenes aproximadamente habrían una pérdida neta de 22.000 empleos de los jóvenes en estos 2 años. Que bueno, que claramente que es un sector etario que ya tiene problemas estructurales, que viene desde el tema educativo. Ya de por sí es un tramo etario con mayor desempleo. ¿Qué edades estamos hablando para recordar? 18-24. 18 a 24 años, que es más o menos ya cuando uno empieza a insertarse en el mercado laboral. Y en ese sentido lo que Uruguay, digamos, destaca negativamente en la región es que tiene la tasa de desempleo juvenil más alta, de las más altas de la región, ¿no? Estamos hablando de casi el triple de lo que es la tasa de desempleo a nivel total del país. Y cuando hablamos de ese grupo etario, de 18 a 24, me surgen dos preguntas. ¿Qué perfil tienen ese grupo mayoritariamente? O sea, es chicos que abandonaron el estudio, que han estudiado algo, que están formados. ¿Y en qué áreas fundamentalmente es que no hay accesibilidad para ese grupo etario a nivel laboral? Bueno, uno de los datos más impactantes, diría yo, y ahora con el INE lo está publicando mes a mes, y eso es una buena noticia, es que básicamente terminar el liceo y no terminar el liceo, en realidad en términos de desempleo juvenil, no implica grandes variaciones. Es decir, el salto está cuando se pasa a la educación terciaria, donde ahí sí hay un desempleo prácticamente lo que se dice friccional, natural, pero ese más años de educación en secundaria básica y secundaria completa no mueve la balanza, y eso claramente es un desafío cuando solamente termina casi el 40% de nuestros jóvenes terminan el liceo. ¿Y en algunas áreas en especial? Bueno, hay áreas en las cuales es más fácil acceder a un trabajo los jóvenes y hay otras que es donde realmente se nota que hay un deterioro o no hay un campo fértil para eso. Lo que pasa mucho en los jóvenes como grupo etario y como algún conjunto de la población con problemas es que tendemos a emplearnos en ocupaciones más elementales y de menor calificación que en otros grupos etarios. Pero también eso puede ir un poco con la edad, ¿no? Pero sí, es un tema importante básicamente porque las ocupaciones elementales tienen un nivel de calificación menor y por tanto tienen un nivel de posible automatización mayor. La pandemia ha cambiado las demandas también, ¿no? En cuanto a lo que se pide y a la mano de obra que se pide. Sabemos que la tecnología, y aquí lo hemos hablado con muchos expertos, llegó para quedarse. Hace poquito estábamos hablando sobre la Expo Empleo, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con el rubro tecnológico, la programación, está pidiendo mano de obra. Eso es interesante para que los chicos que cuando vayan a estudiar lo tengan en cuenta. Bueno, una de las cosas que también con la encuesta continua de hogares pudimos sacar es justamente eso, ¿no? Que la pandemia habría en cierta forma acelerado algún tipo de proceso de demanda de empleo de mayor calificación, ¿no? Lo que más se generó empleo durante estos últimos 2 años tiene que ver con sectores, por ejemplo, tecnologías de la información, informática, ingeniería, ciencia,
y menos en ocupaciones elementales, en ocupaciones de venta y trato con el público, que Claro. son ocupaciones de menor calificación. También el teletrabajo ha impulsado esto, ¿no? Exactamente también, el teletrabajo ha sido un impulso para estas ocupaciones, pero todavía estamos lejos de que un cambio tecnológico automatice. De hecho, la evidencia empírica de todas las revoluciones industriales que han pasado, donde se han dado procesos de cambio en el empleo, básicamente no es que se destruyan empleos, sino que cambia la composición del empleo, de empleos de menor calificación a mayor calificación, la rutinización de las tareas, etcétera, etcétera. Pero no es que venga un apocalipsis de desempleo tecnológico, sino más bien cambia el tipo de empleo, y para eso están las políticas públicas para acompañar ese proceso. Hay un economista, Gonzalo Zunino, que el otro día lo escuchaba y lo decía muy bien, que Uruguay debería estar más preparado, más preocupado por atraer la tecnología que por pensar que esa tecnología nos va a sustituir los empleos, y creo que lo resumimos Ahora, bien. digo, la pandemia, bueno, que hablabas tú de esta composición del mercado laboral que se modificó, por la pandemia, es un poco quizás contradictorio, ¿no? Porque justamente cuando hablamos de teletrabajo o hablamos más de tecnología, que sean justo los jóvenes los que tienen menos accesibilidad, porque uno podría pensar, bueno, en gente más grande que capaz que no está tan ayornada a lo que son los cambios tecnológicos, y sin embargo, estos cambios en la composición laboral orientados más hacia la parte tecnológica deja ahí en falla al sector que generalmente tiene más facilidad para estas actividades. ¿No es contradictorio eso? Es cierto, pero también la barrera está en el nivel educativo y en la inserción desde el nivel educativo. Entonces, allí hay una barrera muy, muy importante que limita, digamos, ese crecimiento mayor en áreas que hoy se precisa. Es decir, estas áreas que nombraba antes son áreas donde la demanda de empleo es muy fuerte y donde básicamente el desempleo es el friccional, y allí se necesita más mano de obra calificada, sin duda. ¿Y cómo ves el futuro en lo que tiene que ver con la evolución del mercado de trabajo en Uruguay? Esto es una foto del momento, acabamos de pasar una pandemia, pero bueno, ¿qué pensás que viene para adelante? Bueno, a ver, esta recuperación ha sido una recuperación más bien cíclica, es decir, la pandemia destruyó empleos, tuvimos una fase de rebote, llegamos a los niveles prepandemia, incluso lo superamos. Este primer semestre del año que terminó ahora, hubo cierta desaceleración, tendiendo a estancamiento en la creación de número de puestos de trabajo, lo cual es una señal de alerta. Pero sin duda que, básicamente, pasada la pandemia, habiendo recuperado los mismos niveles de empleo, tenemos los mismos problemas estructurales que teníamos en el 2019. Así como en otras áreas de la economía, lo tenemos en el mercado laboral, de inserción laboral de los jóvenes. Mucha gente, hubo una caída en la participación laboral que todavía no ha podido recuperarse, y eso es una discusión global y en Uruguay se está dando, es decir, menos gente busca activamente trabajo. Y bueno, tenemos diferentes problemas, tenemos problemas de subempleo. Si uno toma lo que son la tasa de desempleo, los subempleados que quieren trabajar más y no lo consiguen, y los desalentados, es decir, los que abandonaron el mercado de trabajo, estamos en tasas de desempleo ampliado, lo que se llama del entorno del 15-16%, que son tasas de desempleo elevadas. Y en ese sentido son todas cosas estructurales que estaban en el 2019, previo a la pandemia, y que ahora siguen estando, e incluso se han agudizado algunas de ellas. Ignacio, la movilidad de los chicos es otra cosa que preocupa mucho al empleador, ¿no? O sea, contrato un joven, se capacita, generalmente se hace a medida, ¿no? El trabajo para que su conocimiento, sus estudios se adapten a la empresa, ¿no? Una vez que lo capacitás, que lo armás, que está todo pronto, se van, se mueven, se ven mucho, son muy movedizos, ¿no? O sea, no tienen mucha constancia en lo que es el trabajo a tiempo, ¿no? Están 6 meses en los trabajos, se afanan de un lado a otro, ya te lo lleva uno, pero o sea que no hay, por decirlo de alguna manera, una fidelidad hacia la empresa. Entonces, el empleador a veces lo que le sucede es que es medio reticente, ¿no? a ese joven, y busca alguien que necesite más el trabajo y que sienta que se va a sentir allí más seguro, ¿no? Pero ese lugar que deja lo ocupará otro. Sí, de alguna manera se genera otra... Es un laburo, Daniel, preparar a alguien para un trabajo, por más que tenga estudio, lo preparás, una vez que sirve, que está funcionando, se va. Y bueno, hay que incentivarlo para que se quede, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que siempre hay ofertas. O sea, siempre está abierto a ofertas, más si es en el campo de la tecnología, están continuamente, es un bombardeo de
de cambiar de lugar, ¿no? Entonces, ese es un gran inconveniente para hoy, para las empresas, para los empleadores con los jóvenes, ¿no? Antes, por ejemplo, en Japón se daba que el botija entraba a trabajar en Toyota y estaba toda la vida en Toyota, se moría en Toyota el hombre allí, o sea que eso cambió, o sea, la movilidad es tremenda. ¿Cómo se puede? Vos fíjate que IBM lo pensó en su momento, ¿no? IBM capacitaba a jóvenes que para lo único que servían era para trabajar en IBM, o sea que si iban para otro lado tenía que aprender todo de nuevo. Pero hoy lo que pasa es que la capacitación que uno, la experiencia que uno agarra cada trabajo es válida para los otros, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede controlar eso que al empleador le molesta, ¿no? Que es que se te vayan, ¿no? Bueno, yo creo que es parte de los nuevos cambios estructurales del mercado laboral, en el sentido de que hoy en día hay una rutinización de las tareas menor y en realidad se contrata más en base a competencias transversales, como quieran llamar, blandas, etcétera, que a cosas más técnicas. Y en ese sentido, es cierto, la vida laboral, en la estadía de una persona en una empresa, ha bajado parte por las propias dinámicas estructurales de cambios que se ven en el mercado laboral. Son las reglas del juego del mercado. Sí. Exactamente. Te dan mejor opción y te vas. Obviamente. Exactamente, Sí. es algo del mercado Pero muy laboral corto. que tampoco es del todo malo, porque bueno, en la medida que haya un mercado laboral dinámico, pujante, bueno, ese cambio permanente va a estar. Claro. Ignacio, No, para- perdón, y lo favorece la formación y lo favorece la edad, porque después a determinada edad, si quisiéramos hacer eso, no nos es tan fácil y tampoco capaz que estamos más arraigados, ¿no? al trabajo. Sí, que son otras, Exactamente. otras y culturas otras también. culturas Sí, también, pero- perdona. Las nuevas generaciones. Velo también del lado del empleador, Velo. que es, que Yo, es complicado. yo quería cambiar de tema. En estos días todos tenemos amigos, familiares que han viajado a Argentina y te dicen, andate, está todo a 2 pesos, vas a comer por, no sé, los lugares más caros por 400 pesos por persona. Está habiendo realmente muchos viajes de uruguayos para allá, pero ¿cómo nos afecta realmente, no? ¿Cuál es tu análisis económico sobre esta baja, este aumento del dólar en Argentina y el encarecimiento del peso respecto a los uruguayos? Bueno, la verdad que Argentina es un tema. A ver, en los últimos 20 años Uruguay ha disminuido sus canales de transmisión, digamos, con Argentina, ¿no? Hay como 2 canales claros, el canal más financiero, ¿no? En estos días se están cumpliendo 20 años de la crisis de 2002, donde allí parte de las causas de esa crisis tuvo que ver con un contagio argentino que implicó implicó aumento del tipo de cambio a nivel local, del spread soberano, caída de los depósitos, etcétera, etcétera. Bueno, ese canal se ha minimizado, hoy los impactos son muy acotados. Seguimos teniendo un canal real de actividad que en algunas cosas es mayor y otras cosas es menor. A nivel de exportaciones tenemos una incidencia menor. Argentina representaba a comienzo del siglo más o menos entre el 10 y el 15% de nuestras exportaciones, hoy solamente representa en torno al 5%. Y en el entorno de turismo, sí, en entorno de turismo, Argentina de cada 3 dólares que ingresan al país, 2 provienen desde turismo de Argentina. Y en ese sentido, cuando Argentina devalúa su moneda, bueno, lo que se genera es que ellos se abaratan mucho. No es que Uruguay se encarezca demasiado, sino que ellos se abaratan mucho y lo que tenemos que empezar a pensar es que ese abaratamiento empieza a ser algo más estructural que coyuntural, ¿no? Es decir, más bien la regla y ya no la excepción y nos tenemos que empezar a acostumbrar a ello y claramente eso tiene 2 impactos muy claros, ¿no? Por un lado, menos argentinos van a venir a hacer turismo a Uruguay. Por otro lado, como vos decías, aumentan los incentivos para que uruguayos vayan a hacer Lo que pasa turismo es a que es Argentina. una regla que parece no tener límites, porque el dólar sigue subiendo en Argentina. Ahora O sea, se ¿cuál es el trancó. techo? Ahora se trancó un ¿Se poco. trancó? Sí, Se trancó un pero había poquito. llegado a 300. 323, pero- Pero en una semana, ¿cuánto subió? Ah, increíble. Pero desde el punto de vista filosófico, ir a comprar barato a donde sea enriquece a la persona que compra. O sea, Claro. yo la posibilidad de ir a comprarme los championes baratos a Buenos Aires, donde fuera, tengo la posibilidad de mejorar mi confort, ¿no? O sea, que es en teoría el bagallo. Claro, es pero ahí una estábamos ventaja. hablando del tema del desempleo o Está la bien, oferta de empleo. pero hablar Todos la los persona. departamentos limítrofes con fácil acceso a la República Argentina, o también hablamos del norte, porque también siempre Rivera, Artigas, cruzar al otro lado siempre es accesible y los precios en determinadas cosas son más baratos. Eso también afecta en lo que es el empleo de Sin nuestro país. sin duda, es uno de los efectos colaterales, pero como decía, como es una situación más estructural que coyuntural,
y que depende más de ellos que nuestro, desde nuestra parte, No se puede hacer poco nada. podemos hacer. Lo que sí tenemos que empezar a pensar es que lo que hagamos desde la política pública también tiene que tener una mirada un poco más estructural y ya no tanto a ir a la coyuntura de lo que pasa en el día a día, ¿no? Es decir, bueno, si van a venir menos argentinos, quizás tendremos que tener estrategias para captar turismo de otras partes de la región o del mundo. Si los argentinos, Argentina se abarata mucho y bueno, pensemos en mecanismos ya no macro de tipo de cambio, no podemos seguirle el tren de tipo de cambio a Argentina, pero pensemos en mecanismos a nivel micro, a nivel de que hay determinados sectores uruguayos que, más allá de la diferencia cambiaria que tenemos con Argentina, tenemos productos caros. Bueno, ¿por qué está eso caro del producto? Claro, ¿Dónde están las dificultades a nivel micro? Y trabajemos en eso, es decir, tenemos que pensar este problema argentino como algo más estructural y en eso tiene que la política pública debería empezar a tener también un enfoque un poquito más de mediano plazo. ¿Cómo ves porque tenemos que ir cerrando, este preacuerdo con China del TLC para lo que es la economía uruguaya a futuro? Bueno, creo que es bueno que haya una discusión, creo que en Uruguay es bueno que haya una discusión de por qué es importante la apertura comercial, ¿no? Creo que ahí está el primer punto de generar un consenso de, primero, la importancia de abrirse al mundo, más allá de con quién después uno termine generando acuerdos, es primero la importancia de abrirse al mundo para crecer en niveles de desarrollo y bienestar, es importante abrirnos al mundo. Y bueno, en este caso se ha optado por la economía china, que además representa la principal economía del mundo. No olvidemos de eso, China es el primer importador de nuestros productos, es el primer importador a nivel mundial de materias primas y es la principal potencia económica hoy en día junto con Estados Unidos. Ignacio Umpierres, economista del Centro de Estudios para el Desarrollo, gracias por haber estado con nosotros. Muchas esta gracias mañana, a ustedes siempre por la a las invitación. órdenes, así que Gracias. nos vemos en la próxima, ¿sí? Muchas gracias.